Buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, la verdad que pues para nosotros pues es un placer, desde luego, ¿no? Venir siempre a Cascante. Muchas gracias al equipo arqueológico de Cascante, encabezado por Marta. Muchas gracias a la Asociación Vicus, que tantos años lleva trabajando, y al Ayuntamiento de Cascante, ¿no? Siempre implicado desde hace tantos años en su patrimonio arqueológico, cosa que bueno, pues es fundamental y desde luego es un ejemplo para muchos municipios de Navarra. La verdad que se daba la confluencia de un montón de circunstancias que invitaban a que hoy pudiéramos estar aquí hoy, ¿no? La Semana Romana, que nada más y nada menos que cumple 20 años, ahora que ya empiezan a estar de moda las semanas romanas, y ya en Navarra tenemos unas cuantas, ¿no? Las de Cascante son las genuinas, se puede decir, ¿no? O por lo menos las primeras, ¿no? Pero ya hay más localidades en Navarra que hacen Semana Romana y muchas en el resto de la península. O sea que, bueno, o sea que está bien, sin duda. Y digo que se dan bastantes circunstancias porque bueno, cuando Marta contactó con nosotros, bueno, pues íbamos casi a coincidir con las Jornadas Europeas de Arqueología, cuyo lema era la vida romana en el campo. Entonces, pues evidentemente estaba claro que se podía fundir y maridar perfectamente, ¿no? Y el planteamiento de nuestra charla, cuando ella nos lo planteó, más allá de que las jornadas sean sobre un tema tan necesario, pero tan poco trabajado, tan poco debatido, ¿no? Y bueno, pues en este caso no vamos a aportar en ese sentido, ya para eso vais a tener el resto de conferencias. Y bueno, ya nos planteó este repaso a esos 20 años que han ido a la par de las jornadas. Y claro, se daba la particular circunstancia, como Iñaki, el director general, ha planteado, que llevamos ya una temporada grande, unos años, trabajando en el Plan Estratégico de la Arqueología de Navarra. Y bueno, pues yo estoy haciendo aquí esta introducción, ahora hablaré también un poco al final, las conclusiones, pero quien realmente ha trabajado ese plan, bueno, son unas cuantas personas, pero digamos que la cabeza visible es Raquel Unanua, ¿no? Mi compañera, que es quien va a exponer el cuerpo central de ese plan de ese plan estratégico de la arqueología, porque previamente, para poder establecer ese plan estratégico, ha sido necesario pues una reflexión de los últimos 40 años de la arqueología en Navarra. No podemos, o sea, necesitábamos saber a dónde habíamos llegado, cuál había sido nuestra trayectoria y hacia dónde queríamos ir, cuáles eran nuestras potencialidades, cuáles eran nuestras debilidades, que, digamos, estaba fuerte en el desarrollo de la arqueología, que estaba más débil, y eso pasa por un análisis de todos esos últimos 40 años en todas las facetas posibles. Y en ese sentido, bueno, pues Raquel ha trabajado intensamente, ¿no? Entonces, bueno, hoy de alguna forma no traemos tanto, no nos parecía interesante, aunque quizá fuera más visual, contaros cuáles han sido cronológicamente las diferentes novedades que ha ido incorporando el patrimonio arqueológico navarro, que además últimamente, en los últimos años, está permanentemente en los medios de comunicación. Ya no es ninguna sorpresa decir que en el año 2010 se inaugura la instalación en la Villa Romana de Arellano, ¿no? que en tal año se descubre la mano de Irulegui, en tal año, bueno, eso más o menos es el conocimiento de todos. Nos parecía más interesante y de una mayor profundidad conceptual, pues contaros en lo que la Dirección General de Cultura ha estado trabajando esta legislatura y parte de la pasada, y bueno, así hacer ese desarrollo de los últimos 20 años. Y bueno, aunque sea de manera preliminar, pues al final contaros un poco cómo vemos que puede ser hacia dónde vemos que puede discurrir el futuro de la gestión del patrimonio arqueológico de Navarra. Entonces, de alguna forma, tal y como viene ahí, ¿no? en la imagen, pues eso, es una especie de un mapa de la realidad de la arqueología navarra, ¿no? Este plan estratégico, ese diagnóstico que hemos realizado, ¿no? donde vais a poder ver proyectados esas, como comentaba, debilidades y limitaciones. Entonces,
Ese es un poco en los diferentes aspectos que va a comentar mi compañera Raquel, el que se va a desarrollar nuestra conferencia. Bueno, como bien ha dicho Chus, este era el momento, ¿no?, en el que realmente ha coincidido, en el que realmente la Dirección General de Cultura podía hablar, ¿no?, de esos... están reducidos a 20 años, pero realmente casi 40 años, ¿no?, de la arqueología navarra. Realmente ese diagnóstico va a analizar todas esas competencias que asume la Dirección General de cara dentro de lo que es el patrimonio arqueológico. Bueno, dentro de esos 20 años hemos como considerado 2 hitos más o menos importantes que van a condicionar, ¿no?, y que van a mover toda la arqueología en el siglo XXI, ¿no? Una es la salida, ¿no?, de lo que es la arqueología, entre comillas, del servicio de museos, lo que permite realmente que todas las competencias se trasladen, ¿no?, de museos al Servicio de Patrimonio Histórico. Además, da la casualidad, bueno, la coincidencia, que es algo que en el resto de comunidades somos una comunidad un poco especial, porque realmente la mayor parte de las comunidades siempre están asociadas un poquito a lo que son museos arqueológicos o museos estatales, ¿no?, o los museos de las ciudades. En cambio, en el caso de Navarra, nos parece un hito importante porque eso le va a permitir tener una serie de independencia, no solo dentro del organismo, sino también en cuanto a independencia económica, ¿no?, para gestionar de diferentes formas la inversión. Y luego el hito importante dentro de esos 20 años sería la realización de la Ley Foral de Patrimonio Cultural de Navarra en el año 2005. Realmente, con el cambio de las competencias desde 1982, de las competencias de cultura, ¿no?, a lo que es el gobierno, a la comunidad foral, realmente desde ese momento gobierno, bueno, patrimonio arqueológico realmente dependía de lo que es la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, ¿no? Entonces, todos los cambios que se producen dentro de la arqueología, que durante esos años, del 85 al 2005, requería, ¿no?, el poder tener una ley de patrimonio cultural propia y dentro de ella, en ese capítulo 1, el patrimonio arqueológico. Además, lo más importante de esa ley es que sobre todo fija lo que son las competencias, ¿no?, del Departamento en materia de cultura a partir de ese momento, ¿no?, que van a ser esas líneas de proteger, difundir, conservar y catalogar, siempre gestionado, ¿no?, dentro de esa relación que hay entre todas esas competencias. Entonces, en un principio, ese análisis que se partía, que consideramos con el cual podríamos conocer todas las... para poder evaluar las competencias y las limitaciones, ¿no?, que podía tener la arqueología de cara a elaborar un plan y un programa general de acción posterior, ¿no?, fueron los marcadores que se utilizaron en ese momento, ¿no? Por eso las hemos considerado como las áreas de actividad clave, ¿no?, que vamos a presentar en esta conferencia. Entonces, el Servicio de Patrimonio Histórico, con esa separación que se produce en el año 2003, bueno, hace que la sección de arqueología, se encuentre dentro de una sección que, bueno, que va a variar en función de las legislaturas, ¿no?, desde el Servicio de Museos, Bienes Muebles, Arqueología, sección de Arqueología separada, bueno, y hasta la actualidad, ¿no?, como sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueología. Está formada por 2 técnicos arqueólogos, un técnico restaurador que se amplía en el 2017 y un administrativo. Este equipo, en principio ya desde el 2003 prácticamente, tras la separación del servicio en el año 2003 y a partir de todos los cambios que se han ido desarrollando dentro de lo que es de las nuevas líneas de actuación de la Administración, el impulso de la arqueología de gestión,
el cambio de los promotores y los gestores que van a participar dentro de toda esa arqueología y el desarrollo del arqueólogo, ¿no?, como profesional, como autónomo, han hecho que no solo sea necesario el trabajo del profesional técnico arqueólogo exterior, ¿no? Si hasta ese año 2003-2004 generalmente, ¿no?, se optaba por los arqueólogos que provenían del Servicio Navarro de Empleo, se contrataban. A partir de ese año va a haber un cambio progresivo a la profesionalización de la arqueología y se va a contar a nuestros equipos externos que no solo participan en lo que son trabajos vinculados a la gestión y la protección, sino también en la emisión de informes, de protección, de inspecciones in situ, de mantenimiento, conservación, divulgación y protección, ¿no?, siguiendo esos marcadores que decíamos que son las competencias de la Dirección General de Cultura. Entonces, adscrito también a la sección de arqueología se encuentran los almacenes de arqueología. Los almacenes, bueno, en origen se encontraban en los fondos de los museos de Navarra hasta que en 1985 se sacaron. Tuvieron una serie de lugares dispersos en diversos almacenes hasta que se ubican en el 2006 en el lugar donde se encuentran ahora, en el archivo administrativo en Cordovía. Bueno, son unos almacenes que tienen una planta baja, tienen dos plantas. La planta superior están los materiales menos pesados, que se distribuyen en un espacio de 1.300 metros cuadrados. A lo largo de todos estos años se han ido realizando numerosas mejoras, entre ellas se han ido compartimentando, haciendo despachos, elaborando zonas especiales para poder manejar esos materiales, su restauración, su estudio, su investigación. Incluso se ha ido creando una sala de metales especial para su conservación. En los últimos años, en concreto, a partir del año 2022, se ha trabajado en la planta baja, que es la sala que llamamos de pesados. El espacio se ha paletizado, se ha aumentado, se partía de unos 600 metros, ahora se ha duplicado, ¿no?, a partir del año 2022 y en los últimos años, 2023-2024, se ha compartimentado y acondicionado, lo que ha hecho que se tenga un espacio de superado los 1.000 metros cuadrados que permite, guardar todas las piezas voluminosas, ¿no? Comenzando con siguiendo, ¿no?, esas competencias que tiene la Dirección General de Cultura. La primera y más importante, que ya vais a ver que también todas van a estar relacionadas una con otra, ¿no?, en función de ellas, pero la más importante quizás sea la catalogación, ¿no? La Dirección General de Cultura asume la competencia de catalogar el patrimonio arqueológico, ¿no? Para ello tiene la capacidad de formar y mantener actualizado el inventario arqueológico de Navarra, es decir, nos comentan los yacimientos, hallazgos aislados y luego la elaboración y la tramitación de los expedientes de declaración de bienes de interés cultural, bienes inventariados y bienes de relevancia local. El inventario arqueológico recoge el conjunto de bienes inmuebles arqueológicos catalogados y tiene la condición de yacimientos arqueológicos, hallazgos aislados y áreas arqueológicas de cautela, ¿no? La catalogación, el servicio, la formación de este catálogo no está reglamentado, no está regulado en cierta forma y entonces en ninguna normativa. Su sistematización tampoco no existe, su sistematización no sigue simplemente un formulario que se le aporta a la sección de arqueología y a través de darles un valor patrimonial a esos yacimientos o esos hallazgos se les va dotando de una categoría, ¿no? Esta categoría es muy importante porque en función de ella se le va a dar la condición de protección y el nivel, va a ser súper importante para el nivel de protección que se le va a dar después a este yacimiento. Son bienes como categoría, bienes de interés cultural, bienes inventariados y
y bienes de relevancia local. En principio, la plasmación de este catálogo ha evolucionado a lo largo de estos 20 años, incluso con anterioridad. El inventario se empezó en los años 90, que su sistematización se realizaba en unas fichas a mano, pero que en el año 1998 se informatiza en una base de datos Access, y hasta que en el año 2012, gracias a la introducción de las nuevas tecnologías, se elabora un sistema de información geográfica del inventario arqueológico específico, que es el SIGIAN, que se pone ya lo que es a trabajo ya a partir del año 2016, ¿no? El SIGIAN nos ha permitido, bueno, a todos los arqueólogos realmente rápidamente realizar la catalogación de los yacimientos, las consultas, y realmente, bueno, es muy fácil además de ir renovando, de ampliando, y es una herramienta fundamental, no solo para la Dirección General, sino también para los arqueólogos. Entonces, la catalogación de patrimonio, desde el año, ya os he comentado que comenzaba en los años 90, empieza de sur a norte, para decirlo de alguna forma, de la zona del territorio de la ribera hacia la montaña. Bueno, ya veis que en el mapa, de los 200, bueno, más o menos 272 municipios y faceros, 207 han sido objeto de inventario, propiamente de inventario arqueológico, lo que supone casi el 60% del territorio, ¿no? De todos ellos, lo que se ve, de todo ese mapa que se ve, es que se viene actuando de progresión de sur a norte. La ribera es prácticamente, la Navarra Media, las comarcas geográficas donde el inventario se ha hecho en su totalidad, y es más, la ribera en concreto ha tenido términos municipales que han sido actualizados y han sido objeto de 2, 3, incluso 4 campañas de inventario arqueológico, porque sus primeros inventarios eran bastante antiguos. La zona media aún queda alguna zona inconclusa, y la línea más o menos se queda a partir de lo que es la zona montañosa, pero a partir del desarrollo de nuevas tecnologías, LIDER, MDT, MD, modelos de elevación del terreno, aplicadas a la detección arqueológica, está permitiendo, bueno, en cierta forma, que nos vayamos metiendo un poco más en la zona montañosa y se está utilizando como una herramienta y sea mucho más fácil poder detectar y combinar esos yacimientos. Por eso mismo, por ejemplo, a partir ya del año 2018 se comenzó con la Sierra Urbasa, la Sierra Andía, la Sierra Ararar, Lóquiz. Entonces, bueno, esa línea ha superado quizás, ya ha entrado ya en la zona montañosa, aunque bueno, se quedaría en lo que es la cuenca de Pamplona como límite, la cuenca Lumbiera-Oiz y la zona de Sierra Aralar, ¿no? Hacia el norte, que en principio estaría sin campañas propiamente de inventario arqueológico. Eso no quiere decir que no se haya desarrollado inventarios, porque junto a los inventarios municipales, administrativos, existen otro tipo de inventarios ya específicos según el tipo de yacimiento, ¿no? Ha habido un inventario de megalitos, ha habido varias campañas de inventario de megalitos, inventario de yacimientos de la Edad del Hierro, de ocupaciones de la Edad del Hierro, e incluso ahora, actualmente, desde hace muy pocos años, a raíz de, bueno, de la formación de un equipo multidisciplinar, sobre todo montado con espeleólogos y arqueólogos, pues está comenzando, realmente este año sería la tercera campaña de un inventario de cavidades, que también salta un poco lo que es todo el tema, los límites administrativos, y se dedica más a temas específicos, ¿no? Según la tipología del yacimiento. Respecto a las áreas arqueológicas de cautela, bueno, como bien indico, no se han establecido ninguna. Son, en principio, bueno, esta fórmula es bastante peculiar y, bueno, necesita el refuerzo de varios elementos, no solo la revisión superficial, sino documentación, sino otra serie de elementos, y es complicado, ¿no?, darle forma. Entonces, hasta el momento, desde su formación en el año 2005, que es donde aparece realmente con la Ley de Patrimonio Cultural de Navarra, no se ha establecido ninguna. En cuanto a los bienes de interés, la otra vertiente de la catalogación que tiene de la Dirección General de Cultura,
la catalogación de los bienes, la incoación de los bienes de interés cultural, bienes inventariados y bienes de relevancia local. El histórico que se ha visto es que no había un programa realmente y una planificación, ¿no?, de cara a la incoación de los bienes. De 27 expedientes que en principio se comenzaron, 15 salieron adelante, se establecieron como bienes de interés cultural y un bien inventariado, ¿no? Entonces, realmente pues, no había un programa planificado y dirigido. Además, la mayor parte de los expedientes eran anteriores, pertenecían al siglo XX realmente. A partir del siglo XXI parece que se abandona este proceso, hay alguno en el año 2000, en el 2012, varios en el 2016, hasta que en 2020, como ha comentado Iñaki, comienza otra vez el conjunto de Zaldúa. Con el conjunto de Zaldúa comienza a reactivarse esta incoación. Es más, como bien ha indicado, sobre todo es a partir del año 2023 con la incoación del conjunto de Irulegui, el campo de Arlas, el primer BIC como bien mueble, que es la mano de Irulegui, y la tramitación, ¿no?, de los yacimientos de la presa romana de Moes, la del compositor de Monreal, la custodia y el complejo minero de Lanz, cuando realmente parece que se está volviendo a reactivar. Y sobre todo ya no es que exista una programación, un plan, hay que retomar. No, sobre todo lo importante es que no se van a dejar, no se van a abandonar, ¿no?, como se venía viendo esos expedientes que están caducados de los años 90. En cuanto a los bienes de relevancia local, realmente estos bienes se declaran, esta figura jurídica se declara como tal, ¿no?, a partir de su inclusión en los catálogos de planeamiento urbanístico, ¿no?, elaborados por las entidades locales. Por eso es tan importante, como establece la Ley de Cultural de Navarra, que los yacimientos estén registrados en el inventario arqueológico, porque realmente esos bienes que está en el inventario arqueológico, como es de obligado cumplimiento que las normativas municipales estén recogidos, es decir, ya son bienes de relevancia local, por lo tanto, ya están protegidos, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante la elaboración del catálogo del inventario arqueológico. Vale. Uniendo este caso, uniendo al hilo la protección del patrimonio arqueológico, un poco ya lo ha comentado, todo el análisis que se ha venido diciendo, ya lo he venido diciendo, también lo ha comentado Iñaki Chus. Es decir, en el año 1982, cuando se traspasan las competencias de cultura a las comunidades, esto hace que la Comunidad Foral de Navarra gestione, ¿no?, directamente lo que es su patrimonio cultural y en este caso patrimonio arqueológico. La Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 es la que determinaba y era el marco jurídico base para esa gestión, ¿no?, de ese patrimonio arqueológico. Pero en esa ley, en sus disposiciones finales, permitía, ¿no?, dejaba a las comunidades que fueran dictando las normas o reglamentos que podrían, a nivel ya de comunidad, pues podrían organizar o podrían necesitar. Así, Navarra, en 1986, regula la declaración de bienes de interés cultural con un decreto foral y en el mismo año regula con otro decreto foral la concesión de licencias para la realización de excavaciones y prospecciones arqueológicas, ¿no? Hasta este momento, hasta el año 2005, en el que se crea el Patrimonio Cultural de Navarra, la Ley de Patrimonio Histórico Español y ese decreto del 86 para la concesión de licencias para excavaciones y prospecciones son realmente los que regulan, los que van a todo el patrimonio arqueológico. La Ley de Patrimonio del 2025 realmente es un hito súper importante para el patrimonio arqueológico en Navarra, porque en principio, aparte de fijar todas esas competencias del patrimonio, determina qué tipos de bienes son patrimonio arqueológico,
Determina también, tipifica las actuaciones arqueológicas, es más, introduce una nueva tipología, por decirlo de forma, que son las excavaciones, las intervenciones de urgencia, que hasta ese momento no existían, solo existían las programadas, y para el funcionamiento, el día a día de la arqueología, toda la arqueología de gestión, de urgencia, era fundamental. Y luego, también lo mismo, deja abierta el desarrollo de una normativa específica. El Gobierno de Navarra no desarrolla esa normativa, por lo tanto se sigue rigiendo con el decreto foral del año 86, y por eso es un decreto bastante, bueno, es un decreto que, pues eso, tiene 40 años, bastante obsoleto, bastante limitado, que incluso en algunas cosas podría incluso contradecirse con la Ley de Patrimonio Cultural. Y bueno, lo importante de este análisis es que es fundamental llegar al planteamiento de que la Dirección General de Cultura se planteara, ¿no? Realizar un nuevo decreto foral para regular, ¿no?, las intervenciones arqueológicas y paleontológicas también en Navarra, ¿no? Entonces, bueno, se puede decir que estamos en un proceso, estamos en un borrador durante todo el año 2024-2025, o sea que ahora mismo se está trabajando en ese aspecto porque es bastante importante. La protección del patrimonio arqueológico también supera otros ámbitos. Otros ámbitos como son los planes generales de municipales, los planes especiales, los catálogos, los estudios de impacto ambiental, ¿no? Toda la normativa de ordenación territorial y urbanística y de evaluación y protección ambiental. Como recoge la ley, el inventario arqueológico, como he dicho, deberá ser tenido en cuenta en la elaboración de los instrumentos de ordenación territorial, planeamiento urbanístico, así como en las evaluaciones ambientales de planes y programas. Por ello, bueno, la normativa en la Comunidad Foral de Navarra existe una serie de normativas de ordenación territorial y urbanística y de evaluación ambiental que recoge y que recoge en cierta forma esta disposición que emite la Ley de Patrimonio Cultural. En relación a la normativa de ordenación territorial y urbanística están los POT, los planes de ordenación territorial, los planes generales municipales con sus catálogos y planos y los planes especiales. Los planos, quizás el plan general municipal sea el instrumento básico, ¿no?, al cual más importante, ¿no?, y tiene la obligación de contener dentro de su documentación determinaciones para garantizar la conservación y protección de los bienes inscritos en el Registro de Bienes de Patrimonio Cultural de Navarra o recogidos en el Inventario Arqueológico de Navarra. Estos yacimientos deben ser integrados en el catálogo, se representan en los planes de ordenación, y este catálogo debe recoger, además, las medidas de protección específicas y diferenciadas de los mismos, ¿no? Junto al el plan general municipal están los planes especiales, que son un desarrollo, ¿no?, de ese plan general municipal. Generalmente en Navarra hay 18 municipios que tienen un plan especial de diferente forma o composición, ¿no?, que generalmente se centra en los centros históricos, centros antiguos, y no hay propiamente como zonas arqueológicas, sino que solamente son centros históricos, pero bueno, al menos 18 municipios los tienen y los acogen. Los proyectos de evaluación ambiental realmente han supuesto también un empuje, han supuesto para la protección del patrimonio arqueológico un elemento súper importante, sobre todo porque ha sido un empuje para la actividad arqueológica. Para esta protección sea efectiva requiere una colaboración estrecha entre los departamentos y, sobre todo, volvemos otra vez a insistir, el desarrollo del inventario arqueológico. Gracias a la existencia de ese inventario, ese SIGIAN, ese catálogo, es mucho más fácil, ¿no?, elaborar esos estudios de impacto patrimonial que deben recoger las evaluaciones de protección ambiental. Otro elemento que
que hemos visto, ¿no?, en ese análisis es el uso de los detectores, una herramienta que no se puede controlar, que de igual quizás desde el Gobierno de Navarra, desde la Dirección General de Cultura y desde muchos ámbitos no se puede, es bastante difícil de controlar. Se considera la actividad como uno de los principales expolios de patrimonio arqueológico. La tenencia de un detector no está regulada. La Ley Cultural de Navarra realmente autoriza el uso de detector, pero como una herramienta de prospección y necesita un permiso. Es un tipo de intervención que, como cualquier otra, necesita un permiso. Y lo más importante es que también lo recoge en su régimen sancionador, dictando que es una infracción administrativa muy grave y las implicaciones que tiene con una sanción económica y el decomiso, ¿no?, de los aparatos utilizados. El análisis no se remonta porque no se tenían los datos suficientes, pero como veis, desde el año 2019-2022 han ido aumentando, ¿no?, lo que son las solicitudes o preguntas o informes, ¿no?, sobre el uso de detectores. En este sentido, y luego en los decomisos, ¿no?, también. Entonces, en ese sentido, en el año 2021 se decide desde la Dirección General de Cultura abrir una especie de página dentro de un espacio digital dentro de lo que es Cultura de Navarra, donde se da información. Realmente no es un reglamento, sino información de lo que implica el uso de detector, su relación con el patrimonio arqueológico. Se decide que, en principio, para poder realizar la actividad, se debe pedir una solicitud, es una solicitud de pedir dónde se quiere detectar, el lugar exacto, el aparato, cuándo, cómo, una serie de datos. Y desde la Dirección General de Cultura se responde, ¿no?, si existe o no un yacimiento arqueológico o hay indicios. No se les está dando permiso, realmente es una información que ellos solicitan, que se ha arreglado, entre comillas, que mediante un formulario se ha normalizado realmente mediante un formulario y realmente se atiende así, ¿no?, a esas consultas. Ya veis que lo que son las consultas han ido aumentando considerablemente, llegando hasta el año 2022 hasta las 70 solicitudes, pero esto, en cierta forma, hace pensar que se está educando o se está normalizando este tipo, acostumbrando a que se hagan esta serie de preguntas, ¿no?, y que, de cierta forma, también se intente proteger así el patrimonio, pero aún así hay que tener claro que se siguen haciendo decomisos y de materiales y de aparatos, denuncias. Entonces, esto realmente lo que a la Dirección General de Cultura, o al Servicio Patrimonio Histórico, lo que nos plantea es que tendría que haber un debate legislativo realmente sobre la detección de metales, el uso, la prohibición, el régimen sancionador o no, plantear un poco o reglamentar, ¿no?, en ese también decreto o de otra forma el uso de detectores de metales y sobre todo su relación con el patrimonio arqueológico. Vale. Dentro, la base también de lo que es la actividad de la Dirección General de Cultura es la gestión, ¿no?, de las intervenciones arqueológicas. La Ley de Patrimonio Cultural, hemos dicho que definía, aparte de los tipos de intervenciones de urgencia o programadas, lo que son las intervenciones arqueológicas, que aglutina las intervenciones: prospecciones, sondeos, seguimientos, excavaciones, labores de conservación, restauración, documentación de arte rupestre, trabajos de divulgación y cualesquiera otras que tengan por finalidad descubrir, documentar, investigar, difundir y proteger bienes integrantes del patrimonio arqueológico, o que impliquen su entorno. Hemos presentado este análisis, no son de los últimos 20 años, sino de esos 40 años anteriores, en los que
se ve realmente la evolución, ¿no?, de las intervenciones, tanto programadas como no programadas. Las intervenciones programadas, en realidad, siguen una curva bastante similar, no hay altibajos. Realmente el tema ha sido con las intervenciones programadas, que realmente las intervenciones de urgencia, que la mayor parte de ellas van unidas a la arqueología de urgencia, a la arqueología de gestión, a la arqueología de esas evaluaciones y esos impactos ambientales. Es decir, cuando esos factores externos han sufrido alteraciones o variaciones, pues entonces esas intervenciones de urgencia también han sufrido esos daños colaterales, entre comillas, ¿no? Entonces, en ese boom del año 2000, 2000, 2006, 2007, de grandes obras públicas, las intervenciones de urgencia subieron de una forma estrepitosa, hasta que cuando llegó la zona de la crisis, a partir del año 2011 hasta 2016, cayeron brutalmente porque dependían de esas grandes infraestructuras, ¿no?, que dejaron de funcionar, hasta luego ya ir remontando poco a poco. Las intervenciones arqueológicas, intervienen una serie de factores. En la evolución que hemos visto dentro de las intervenciones intervienen muchísimos factores, no solo los gestores que las intervienen, los inversores, incluso la cronología, el tipo de bien en que intervienen, e incluso esos factores externos que os estábamos comentando, ¿no?, con esas importantes obras públicas que se desarrollan. En el año... y existen diferencias entre las programadas y las de urgencia. En un primer momento, la preeminencia total era de las intervenciones programadas, es más, dedicadas a la investigación, universidades, Gobierno navarro y las entidades locales. Sobre todo las universidades, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Zaragoza, son los primeros años de las grandes intervenciones en yacimientos prehistóricos y yacimientos también de época romana dirigidas por el Gobierno de Navarra. A partir ya de los años 90 se invierte la tendencia, ¿no? Hay una preeminencia de las intervenciones de urgencia. En esas intervenciones en las que ya el protagonista ya no es la universidad, sino que ya es la empresa privada, el autónomo. Se empiezan a gestar las primeras arqueólogos profesionales, ¿no?, para decirlo de alguna forma, encaminadas en esa arqueología de urgencia. No solo por el aumento de la obra pública, sino también por la normativa que ha exigido la protección del patrimonio cultural, esa ley del año 2005, ¿no?, que determina, ¿no?, que todo el municipio, toda evaluación de impacto ambiental debe acoger ese catálogo, ese yacimiento, y entonces eso permite, ¿no?, que la actividad de ese autónomo y del arqueólogo, ¿no?, se dirija sus trabajos hacia parte de la arqueología de gestión. Entonces, por eso, en el año 2009, las intervenciones de urgencia llegan a su máximo histórico, con 124 intervenciones. Llega la crisis económica decisiva para que las intervenciones arqueológicas disminuyan considerablemente, pero no solo en las de urgencia, sino también lo que son las programadas. Se puede decir que, en este momento la partida de campañas de arqueología del Gobierno de Navarra llega en el 2011 a su mínimo histórico, llega en torno a los 14.000 euros. Nada que ver con lo que podríamos, con la inversión que se está llegando en la actualidad. Y a partir ya del 2017 hay una recuperación progresiva. Las de urgencia no van a llegar a esos picos y a esos niveles de años anteriores, pero se mantienen
Y sobre todo, lo que va a haber una recuperación progresiva van a ser las programadas, llegando a un máximo histórico, como veis, en el año 2019 a 34 excavaciones. Esto es originado porque en el año 2017, desde la Dirección General de Cultura, se introduce una nueva inversión, una mayor partida, que es la ayuda y subvención a entidades locales para la realización de excavaciones y prospecciones arqueológicas. Esto hace que entre dentro del juego de la gestión y de las intervenciones las entidades locales. Hasta ahora las entidades locales, bueno, estaban en cierta forma en un lugar un poco secundario, pero iban tomando cierta iniciativa, pero a partir de esta ayuda, de esta subvención, el caso y el interés, ¿no?, por su patrimonio, como ya veremos luego con el tema de la difusión, como hemos visto en el tema de difusión, ¿no?, el interés que tienen por no solo conocer su patrimonio, sino como utilizar ese patrimonio como desarrollo rural y como desarrollo para el turismo, ¿no?, y de la zona, pues hace que el número de programadas, bueno, se dispare, ¿no? Y bueno, como ha comentado Iñaki, por ejemplo, en el plan de excavaciones, que se lleguen ahora hasta 48, ¿no?, intervenciones para este año. La relación de esas intervenciones programadas de urgencia con el tipo de yacimiento, con el tipo de cronología, bueno, ya más o menos la he ido comentando, pero desde esos inicios en los que las universidades, ¿no?, tenían como la titularidad, ¿no?, de las intervenciones programadas, con las épocas prehistóricas, la Edad del Hierro, y de época romana, en el caso del Gobierno de Navarra, las grandes villas, ¿no?, la ciudad de Arellano, Andelos y gran parte de las villas excavadas en este momento. Estas intervenciones, año 2005, se finalizan las subvenciones, porque esas intervenciones, sobre todo el tema, las subvenciones dedicadas a investigación de las universidades, están financiadas por el Gobierno de Navarra y a partir de 2005 desaparecen esas subvenciones. Entonces, a partir de ese momento se puede ver un cambio en esas intervenciones. El Gobierno de Navarra es el que retoma, ¿no?, la iniciativa en las excavaciones programadas, pero entra el periodo de la crisis, por lo tanto, lo que os he comentado, las partidas disminuyen, y no es hasta ese año 2017 en que las ayudas y subvenciones a entidades locales aparecen, es cuando los ayuntamientos, las entidades locales retoman la iniciativa. Y en concreto, el tipo de yacimiento, el tipo que realmente en ese momento interesa son los yacimientos de la Edad Media, ¿no?, y en concreto los castillos. Dentro de toda siguiendo lo mismo, esa línea de difusión, que es el tipo de yacimiento que, al analizar la difusión de estos 40 años, bueno, quizás requiera de menos inversión, sea unos restos constructivos más visibles, sensoriales y más fáciles, ¿no?, de transmitir. Entonces, la intervención siempre eso se ha notado en el tipo en el lugar, ¿no?, en el que se ha intervenido y en la predilección por esos lugares. Además, hay que añadir que en el 2019 se añade otra subvención, bueno, otra ayuda a las entidades locales con la restauración y protección de los yacimientos arqueológicos, que encima, pues bueno, ha reforzado más esta predilección por esas épocas. En el caso de las intervenciones de urgencia, bueno, la coyuntura de esas actuaciones, al no ser de investigación, no hay un interés, el hallazgo es casual, entonces, bueno, pues obedece la época, el tipo de yacimiento obedece a esa casualidad, ¿no? Entonces, realmente, pues bueno, el balance no aporta realmente datos muy claros, ¿no? Sí que es verdad que es muy curioso que objeto de esas intervenciones realmente sean los yacimientos de prehistoria reciente los que más se han detectado en ese momento a raíz de esa actividad, ¿no?, de la empresa privada con la arqueología de urgencia y de gestión. La crisis económica, evidentemente, hace que las intervenciones disminuyan y, entonces, por tanto, el seguimiento de los bienes intervenidos también disminuya, pero a partir ya del año 2017-2019 se produce
bueno, hay un ascenso de las intervenciones de urgencia, pero no obedece tanto a esa arqueología de urgencia de gestión, sino que obedece a otras circunstancias, ¿no? Y sobre todo el aumento de las intervenciones en yacimientos de época contemporánea. En ese sentido, quizás el balance se puede interpretar de una forma un poco... no es que haya un mayor interés, ¿no?, por ese tipo de yacimientos de época contemporánea. El tema es que a partir del año 2017-19 se produce un aumento de las intervenciones en memoria histórica. En el año 2013 se aprueba la Ley de Reconocimiento y Reparación Moral de la Ciudadanía y Ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936. Por lo que a partir de este momento se produce un proceso en el que la política institucional, con la creación a partir del año 2015 de la Dirección General de Paz y Convivencia y Derechos Humanos. Además, se firma en 2016 un convenio entre el Gobierno de Navarra y el Departamento de Antropología de Ciencias Avanzadi para la realización de actuaciones vinculadas a la memoria histórica. Esto porque, en cierta forma, ha repercutido, ¿no?, en el Servicio de Patrimonio Histórico, porque todas las intervenciones que se realizan en memoria histórica se tramitan, ¿no?, como una intervención de urgencia a través de la sección de arqueología. Entonces, en cierta forma, el balance ha hecho que la dedicación en los últimos... entre los años 2017, 2019 y 2020 hasta la actualidad, la preferencia a las excavaciones de urgencia y prospecciones también de urgencia se dedica a la época contemporánea, ¿vale? O sea, puede que el balance y desvirtúe un poco, ¿no?, la predilección y la forma, pero bueno, es un hecho que está ahí y que ahora mismo pues, es bastante significativo. Bueno, lo que veníamos hablando de la protección del patrimonio, la gestión de intervención arqueológica, bueno, la difusión está íntimamente ligada a esa gestión y a esas intervenciones arqueológicas. La Dirección General de Cultura acoge, se hace eco, ¿no?, de la difusión del patrimonio, ¿no? Como dice la Ley de Patrimonio Cultural, en su preámbulo, que propicie su disfrute, conocimiento, aprecio y respeto por todos los ciudadanos y su valorización como recurso de dinamización social y turística. El capítulo 2 de esa ley se dedica a esta competencia, ¿no?, exponiendo los criterios, ¿no?, de acceso a los bienes integrantes del patrimonio cultural, la documentación, información y la divulgación, ¿no?, y las pautas relativas a la educación, a la investigación y a la formación. Entonces, el análisis que se ha realizado de esta actividad, bueno, se han realizado sobre unas 270 acciones entre el año 82 y el año 2022. Esta cifra se consideraba, bueno, representativa, ¿no?, de lo que podía significar la difusión del patrimonio arqueológico. Una difusión que ha recogido, que se ha distribuido en función de una serie de marcadores, como son los museos, los restos arqueológicos musealizados, la colección museográfica permanente, la temporal, las exposiciones temporales de larga duración, las puntuales, elementos arqueológicos permanentes y otros son réplicas y las rutas, ¿no?, las rutas arqueológicas. De todo este análisis y de todo el balance, bueno, queda evidente que la preferencia es la preeminencia de las rutas, ¿no?, con un 32,2% después las exposiciones temporales puntuales y luego los elementos arqueológicos permanentes y luego los restos arqueológicos musealizados. El resto se quedan en unos porcentajes del 5% o menores del 5%, ¿no? La preferencia, los lugares de ámbito que se prefiere difundir y divulgar son los restos, lo que he comentado antes, estructurales, monumentales, ¿no?, relacionados con el fenómeno megalítico. Realmente son
un 12%, y los de época histórica, los únicos de población, recintos amurallados, castillos de época medieval, con un 21%, ¿no? Realmente son espacios cuyas evidencias arqueológicas tienen un acceso cómodo relativo y, en cierta forma, son visuales, ¿no? Y sensoriales, ¿no? En un segundo lugar se encuentran los lugares de habitación, las villas, los caseríos y después el segundo tipo el resto de los yacimientos. De estos resultados se evidencia una cierta desigualdad, ¿no? A la hora de abordar la difusión de estos bienes arqueológicos. Bueno, se ve una concentración en las zonas, en los núcleos de población mayores, pues la zona de Tierra Estella, en la zona de la cuenca de Pamplona, en la zona de Baztán, en la zona, el entorno de Tudela, pero siguen existiendo bastantes vacíos entre todas, en todo lo que es el mapa, ¿no? La promoción de esta difusión se han valorado, bueno, en esa promoción se han valorado lo que son entidades públicas desde el gobierno de Navarra, el gobierno foral, pero también externos, porque en donde otras comunidades que también han participado con una serie de elementos o patrimonio arqueológico navarro, entidades privadas y dentro de las entidades entidades públicas también lo que son los municipios. Bueno, evidentemente la difusión tiene un carácter público, eso es lo que se ha demostrado, con un 88%, ¿no? Frente a las actuaciones privadas que realmente no llegan ni al 5%. Pero dentro de esas promociones públicas, realmente el Gobierno de Navarra se queda con un 18% y son los municipios, las entidades locales, las que superan la mitad, realmente un 56% de todas las promociones de difusión, ¿no? Que ahora mismo pues, se están dirigiendo. Y dentro de ellas, las rutas, lo que hemos considerado como rutas, son la acción más utilizada, ¿no? Realmente mayoría de ellas son paseos naturalísticos o también urbanos, que, bueno, requieren poca inversión, se presentan, como he dicho antes, y se gestionan con producto de desarrollo local, rural, sostenible, y por tanto están promocionadas a partir de los consorcios y los grupos de acción local, ¿no? a través de financiación europea, ¿no? Entonces, el bien que más se ha detectado que forma parte de esa difusión son los monumentos megalíticos, que os he comentado, en la área no urbana, y luego los recintos medievales defensivos, castillos, en la parte urbana, ¿no? Pero también hay iniciativas del Gobierno de Navarra que se suman dentro a este marcador, ¿no? a estas rutas, desde la dirección, pero siempre desde la Dirección General de Turismo, donde dan cabida material de recursos interactivos a senderos promocionados por las entidades locales y también promocionando rutas temáticas como la del carlismo, la ruta a los castillos, las fortalezas, etc. Incluso retos de senderos. Entonces, los elementos, dentro de los elementos arqueológicos puntuales y los restos arqueológicos musealizados, lo mismo, el tipo de bien coincide, ¿no? con lo que son las rutas. Son elementos estructurales, monumentales, ¿no? La mayor parte medievales, pero también romanos, o piezas muebles, ¿no? como estelas o menires, o estelas que en principio son elementos muy visibles, muy sensoriales y fácilmente reconocibles y que se pueden poner en valor de una forma sencilla. En cuanto a los museos, en cuanto a los restos arqueológicos musealizados, con un 13%, que sigue similar a los elementos arqueológicos permanentes, la Dirección de la Política Patrimonial del ámbito arqueológico determinó primordial la actuación y la puesta en valor con un 60% del gasto invertido entre los años 2004 y 2012 a los proyectos de musealización de los yacimientos arqueológicos de la ciudad romana de Andelo, la Villa Romana de Arellano, el Despoblado de Rada, las Seretas de Envizan y Santa Cruz de Eslava. Esta iniciativa promovida del Servicio de Patrimonio Histórico, sobre todo en concreto con esos tres primeros yacimientos, ¿no? Andelo, Arellano y
Rada, ya que luego las Seretas y Santa Cruz, bueno, acaban por construirse desde la entidad local, ¿no? Aunque la iniciativa inicial provenga del Gobierno de Navarra. Ande los Ariño y Rada son proyectos con planes directores de puesta en valor, musealización, de los años 90, que coinciden con los años en los que el Gobierno de Navarra también dirigía las excavaciones, ¿no? Se encargaba también, realmente eran intervenciones de oficio propias. A partir del año 2004, cuando se organiza ese departamento, se pasan las transferencias de museos al Servicio de Patrimonio Histórico, asume esas competencias que se venían haciendo en esos 3 yacimientos para continuar los trabajos de musealización, ¿no? De los 3 lugares, su explotación y su puesta en valor. Entonces, el balance que se ha conseguido de la difusión del patrimonio arqueológico es que el Gobierno de Navarra realmente actúa como gestor principal de las iniciativas, ¿no? O sea, no es el gestor principal de las iniciativas, perdón, pero es el principal inversor, ¿no? Para su desarrollo y ejecución. No solo a través de sus partidas presupuestarias, sino otra serie de entes públicos, como fueron en su día la Fundación, ¿no? Para Conservación del Patrimonio Histórico, incluso con el desarrollo de enmiendas parlamentarias. Y el impulso de los fondos, la gestión de los fondos europeos, que ahora mismo son tan importantes. Realmente las principales promotoras de esa difusión del patrimonio arqueológico son las entidades locales, los municipios, ¿no? Y como he indicado, ¿no? Es una promoción del patrimonio arqueológico como un recurso turístico, motor impulsor del desarrollo rural, promovido por agrupaciones de municipios, concejos, de organismos de acción local, consorcios y asociaciones. Y asociaciones que realmente son las que están moviendo a través de esos fondos europeos y consiguiendo la financiación. Vale. Cuando he comentado al principio de la difusión que el Gobierno de Navarra, a través en ese preámbulo de la Ley de Patrimonio Cultural, ¿no? Asume las competencias de difusión, también se hace cargo de lo que es la docencia, la publicación, la difusión, ¿no? de ese, y la investigación de ese patrimonio arqueológico. Directamente lo que es la estructura orgánica, ¿no? de la Dirección General de Cultura en cuanto a la docencia no existe, no está implicada, ¿no? en esa formación. Realmente la docencia en el ámbito arqueológico se encuentra en las universidades. Las 3 universidades que se encuentran en la Comunidad Foral de Navarra, la UNDA, la Universidad de Navarra, la UNED, cuentan con el grado en Historia. Todas ellas permiten hacer prácticas. Ninguna de ellas cuenta con el grado y máster en Arqueología, pero permiten y cuentan hacer prácticas tanto en el ámbito público como en el ámbito privado en empresas de arqueología. En cuanto al desarrollo de la investigación, congresos, reuniones científicas, en Navarra prácticamente no existen congresos periódicos que permitan estar al día de los resultados de la actividad arqueológica. Son realmente las universidades, la UNAF, UNED y realmente la UNDA las que desarrollan esos congresos, esas actividades, esas reuniones y la investigación. En cuanto a las publicaciones, resultan fundamentales, ¿no? Porque es la culminación del proceso de la investigación, ¿no? De todo estudio arqueológico. Por tanto, es una responsabilidad por todos los investigadores y arqueólogos en ese sentido publicar. Lo que se aprecia de todo ese análisis de las publicaciones que en esos 40 años de la arqueología, que se puede también concretar, se puede extrapolar a los últimos 20, es que realmente los artículos sobre patrimonio arqueológico son los que realmente encabezan las publicaciones, siendo las monografías muy, muy, muy reducidas.
y desde luego el ámbito en el que más destacan es el de época romana y luego la época prehistórica. Existen dos publicaciones en Navarra de referencia, específicamente de arqueología. Hay otras más, pero específicamente de arqueología son trabajos de arqueología de Navarra, publicado por el Gobierno de Navarra, y cuadernos de arqueología de la Universidad de Navarra, de la universidad privada, la Universidad de Navarra. Su tendencia actualmente es bastante diferente. Cuadernos de arqueología ha optado por internacionalización, ¿no? Y aspira a entrar en el listado Scopus, lo que situaría en una revista válida, ¿no? Pues para seseños, acreditaciones, pero Trabajos de Arqueología también ha incluido una serie de medidas estándar para ser indexada, como la revisión anónima por pares, comité editorial, científico, se ha renovado su comité científico, pero bueno, tiene cierto carácter local, pero la perspectiva futura que al menos se pretende es que siga, ¿no?, la convivencia de las dos revistas, bueno, al menos Trabajos de Arqueología de Navarra, desde luego, como un servicio público para una publicación accesible, donde los arqueólogos podamos plasmar las investigaciones que se están realizando en toda Navarra a través de noticias. Además, recientemente, con la publicación del Hombre de Loizu, se está retomando la línea de las series monográficas, que, como ya hemos visto, esas monografías esas publicaciones en Navarra son reducidísimo. Entonces, bueno, se está retomando, ¿no?, esa difusión, ¿no? Incluso se está pensando y valorando, ¿no?, abrir algún tipo de línea editorial, ¿no?, que ponga en valor esos yacimientos de los cuales se han intervenido hace muchos años con muchas campañas y que igual requieren no de una publicación, sí, una publicación científica, pero más adaptada, divulgada, para poder ampliada para todos los públicos. Para continuar, voy a ser breve para terminar rápidamente. Unas ideas sobre lo que han supuesto estos 20 años en lo que se refiere a la conservación del patrimonio arqueológico, ya sean bienes inmuebles o bienes muebles. En realidad, estas 3 o 4 ideas que voy a dar, bueno, pues son fruto de la experiencia profesional de Berta Balduz, que es nuestra restauradora, ¿no?, la restauradora del Servicio de Patrimonio Histórico especializada en patrimonio arqueológico. Realmente no es nada nuevo lo que es trabajar en la conservación del patrimonio arqueológico inmueble, ya que la institución Príncipe de Viana pues realmente lo hizo desde sus orígenes, o sea, desde las primeras excavaciones ya en los años 40, por ejemplo, en la villa romana de Liédena, o todas las intervenciones posteriores de María Ángeles Mezquiriz en Funes, el Falces, pues contaban con procesos de conservación. De hecho, no sé exactamente, pero probablemente ya desde la década de los años 60 del siglo XX, el Museo de Navarra en ese momento contaba con un capataz de excavaciones que fundamentalmente se dedicaba a trabajos de consolidación. Eran yacimientos arqueológicos que se pretendía pudieran ser visitados por la ciudadanía, ¿no?, quedaran los restos al aire libre. Entonces, desde el primer momento se ha trabajado en esa línea. Entonces, pero indudablemente lo que nos ha marcado para estos 20 años pues son las intervenciones en estos 3 yacimientos que ya Raquel ha mencionado en más de una ocasión, que son Rada, Andelo y Arellano, ¿no? Son 3 yacimientos importantes que representan unas cronologías y un tipo de yacimientos que en estos últimos 20 años también se está interviniendo. Pues porque, como comentaba Raquel, con ese desaforado proceso excavador de los castillos que hemos tenido estos últimos años, porque al fin y al cabo son restos muy visibles, muy comprensibles, pero que evidentemente tras su exhumación requieren un proceso de consolidación, porque tal cual aparecen no pueden quedarse a la intemperie, ¿no? Sufren un proceso de deterioro muy rápido. Entonces, los criterios de actuación los han marcado de alguna forma esos yacimientos. Y esos criterios pues bueno, han llegado a establecer que a día de hoy sea absolutamente obligatorio, cuando intervienes en un yacimiento arqueológico, programar y proyectar
cuál va a ser tu intervención de conservación. O sea, es decir, no solamente voy a exhumar restos arqueológicos porque me van a permitir conocer el pasado, me van a permitir luego ponerlos en valor, sino que además voy a procurar su conservación y poder legarlos tal y como nos han llegado, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que, como comentaba Raquel, sobre todo a partir de 2017, con la nueva partida, las nuevas partidas de subvenciones a entidades locales y partidas para que entidades locales puedan conservar su patrimonio, eso ha multiplicado las intervenciones, con lo cual la cantidad de restos arqueológicos exhumados y que ahora tenemos a la intemperie, pues es cada vez mayor. Así que ya por pura responsabilidad de todos y cada uno de las arqueólogas y arqueólogos no podemos intervenir sin un programa de conservación y consolidación. En ese sentido, por ejemplo, a día de hoy, pues ya prácticamente estamos exigiendo, nos estamos exigiendo que contemos pues con un restaurador en campo, que contemos con una arquitecta o un arquitecto que trabaje con nosotros para ver cómo vamos a conservar esos restos de muros, de estructuras que aparecen. Entonces, eso es el devenir de estos 20 años, ¿no? Esa experiencia que culminó con esos 3 grandes yacimientos nos han permitido que a día de hoy tengamos necesariamente que trabajar así. Y esa exigencia que en estos últimos años nos estamos marcando es lo que hace pues, que en ese mapa que veis ahí de Navarra pues ya no solamente están los 3 puntitos de Radarellano y Andelo, sino que hay un montón de términos municipales en Navarra que están custodiando y gestionando su patrimonio y que de alguna forma tienen que ocuparse también de su conservación. Por lo que se refiere al patrimonio mueble, pues en este quizás la experiencia anterior a estos 20 años era más limitada, era bastante más limitada, en el sentido de que fundamentalmente se intervenía sobre objetos que iban a formar parte de una exposición, bien sea la exposición permanente del Museo de Navarra o bien sea las exposiciones permanentes de los pequeños museos o no tan pequeños que iban surgiendo en Navarra o sobre todo de exposiciones temporales. Que bueno, tampoco es que hayan sido muchísimas, ¿no?, a lo largo del devenir de la historia de nuestra disciplina en Navarra. Con todo, estos últimos años el panorama, como he comentado antes, para los bienes inmuebles también está cambiando, ¿no? Y así como decía, pues que efectivamente a día de hoy la presencia de un restaurador en muchas, si no en todas, en muchas intervenciones, excavaciones arqueológicas, pues es obligatoria, ¿no? Como otros tantos especialistas, en función de qué tipo de yacimiento. Eso a día de hoy ya ¿no?, forma parte de nuestros decálogos, ¿no? Tiene que haber un restaurador según que esté tocando, ¿no?, qué patrimonio tenga entre manos y debe formar parte del equipo. Debe formar parte del equipo y su trabajo debe estar también proyectado y presupuestado, ¿vale? O sea, y eso es ya prácticamente una exigencia en muchas de las intervenciones. Ya sea para trabajos que se realizan sobre esos objetos muebles muy urgentes en el campo mientras están extrayendo, ¿no?, o incluso una vez que nos llegan a los fondos de arqueología, pues la propia administración tiene que evaluar su estado junto con el equipo que lo ha entregado y programar una restauración. Esto también es una novedad de estos últimos años. Ya no solo intervenimos sobre un patrimonio mueble cuando un municipio o un museo nos pide un material arqueológico, sino que la propia administración está evaluando los fondos de arqueología para empezar a establecer prioridades y tener un programa de restauración de objetos arqueológicos anual, de tal manera que todos los años, cada vez más, se restaura un buen número de objetos arqueológicos. Y ya no solo porque nos lo soliciten, sino porque nuestros equipos de restauración dicen, bueno, esta pieza pues está en un peligro inminente, hay que intervenir ya, ¿no? Entonces hacemos esas campañas anuales preventivas. En ese sentido, lo ha comentado Raquel, pues uno de los logros, aunque parezca mentira, pues ha sido que no hace tanto que tenemos un espacio en los fondos de arqueología donde podemos conservar esos materiales más delicados de forma climatizada, de la forma más adecuada y más perfecta, ¿no?
Bueno, y ya para terminar y a modo, bueno, por un lado, en primer lugar, a modo de conclusión, yo creo que los diferentes mapas de Navarra que Raquel ha ido poniendo, yo creo que han sido muy elocuentes de cómo en estos últimos 20 años, digamos que todos los aspectos que Raquel ha ido desgranando se han ido extendiendo por la geografía de Navarra, ¿no? Ya no son solamente unos pocos puntos, pero por supuesto que seguimos teniendo vacíos, lo mismo que en la propia investigación, pero bueno, ya hay un desarrollo geográfico amplio, ¿no? de todos esos diferentes aspectos relacionados con la protección, la conservación, la difusión, ¿no? Las intervenciones. Yo creo que se ha podido ir viendo y en ese sentido, como comentaba ella, pues es clave el año 2005 con la Ley de Patrimonio Cultural de Navarra. Bueno, dicho eso, a partir de ahí ya intento desgranar muy rápidamente pues algunas conclusiones, bueno, no tanto las conclusiones, sino algunas líneas en las que estamos trabajando y que creemos que pueden marcar un poco el futuro, ¿no? Líneas más o menos prioritarias de acción para los próximos años. Por supuesto, bueno, ya no está Iñaki, se ha tenido que marchar, pero bueno, por supuesto que el director general, pero por supuesto que todo esto es algo que estamos trabajando desde la Dirección General, pero que en su momento, me imagino que ya no muy tarde, pues va a ser evidentemente pues tratado de forma transversal con todo el colectivo arqueológico, ¿no? Y con todos aquellos agentes que trabajan activamente y tienen su responsabilidad dentro del patrimonio arqueológico. Así que quiero decir que estas líneas son unas líneas que nosotros, desde nuestra humilde opinión y experiencia, planteamos. Por supuesto que seguro que aquí hay unas cuantas arqueólogas y arqueólogos que discutirían y dirían, no, pues eso no me parece tan prioritario. Bueno, ya lo discutiremos, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, por lo que se refiere, bueno, ya veis que hay un eje transversal, que es la financiación a todas ellas. Evidentemente, nada de todo esto se puede poner en marcha sin una financiación adecuada. En algunos casos, en estos momentos, puede ser más o menos adecuada y en otros, evidentemente, no. ¿No? Evidentemente no. Y luego, sobrevolando tanto por arriba como por abajo, pues hay otros dos aspectos que son muy importantes. Abajo está la dotación de personal en la sección de arqueología, que la Administración tenga una dotación de personal para la gestión del patrimonio arqueológico adecuada. Tenemos la fortuna que Raquel se ha incorporado contratada para trabajar con Jesús Esma y conmigo. Y la verdad, pues que bueno, siempre es algo de lo que siempre nos hemos quejado, ¿no? Que dos personas para trabajar y gestionar el patrimonio arqueológico de Navarra, pues yo creo que a todas luces es insuficiente, ¿no? Pero bueno, no por ello dejaremos de seguir trabajando. Y luego, por otro lado, en la parte de arriba veis la legislación, ¿no? Es muy importante. Y no tanto ya porque la Ley de Patrimonio Cultural de 2005 nos parezca insuficiente, sobre todo porque establecía que a los 2 años debía realizarse un reglamento, ¿no? Un corpus reglamentario que para cada uno de los diferentes patrimonios y que no se ha llegado a hacer en ningún momento. Entonces, bueno, estamos contentos, digamos, porque por lo menos sí que estamos consiguiendo pues, que el Departamento, la Dirección General, se diera cuenta que hay algo que teníamos que era absolutamente prioritario, que es ese decreto foral del año 86, que regula las intervenciones arqueológicas, y ahí, bueno, pues vamos a ser sinceros y estamos tratando de que ese decreto no solamente recoja lo que son las características que deben regir las intervenciones arqueológicas, sino que es un decreto que lleva por, creo que el artículo 65, un artículo que más que un decreto parece una ley. Bueno, y es motivo, o sea, es producto de la carencia de reglamento durante tantos años, ¿no? Entonces, bueno, veremos al final en qué queda. Está muy, muy avanzado. Yo creo que puede que esta legislatura pueda ver la luz y yo creo que va a ser, o sea, va a exigir tanto a la Administración como a los administrados, pero creo que todos los y todas lo necesitamos, con lo cual, bueno, pues bienvenido va a ser sin ninguna duda. Lo que se refiere a los distintos aspectos que ha ido marcando mi compañera Raquel, bueno, pues en lo que se refiere a la catalogación es evidente que debemos seguir con el inventario arqueológico. Nos queda una parte importante del territorio nada sencillo de Navarra por inventariar. Hemos empezado a trabajar, como ya comentaba, inventarios arqueológicos específicos, como ya se había hecho. Tenemos que seguir con ese inventario de cavidades. Hemos acogido
a un patrimonio que la Ley de Patrimonio Cultural de Navarra nos exige y que lo teníamos absolutamente abandonado, que es el paleontológico y que forma parte también de nuestras competencias. Buena parte de él está en esas cavidades. Y por otra parte, pues bueno, una pelea que tenemos con, en general, lo que son los sistemas de información geográfica, con toda la información que acumulan, pues es la publicación en abierto del Inventario Arqueológico de Navarra, probablemente pues dentro de IDENA, ¿no? Que es esa gran plataforma que tiene el Gobierno de Navarra y en donde hay una cantidad de capas de información georreferenciadas en donde, bueno, pues perfectamente podía estar alojado el inventario arqueológico de Navarra. Por lo que se refiere a la protección, pues también lo ha comentado Raquel, ¿no? Creemos que hay que empezar a plantear un programa quinquenal de declaración de yacimientos arqueológicos, ya sean de declaración de bienes de interés cultural o bienes inventariados, porque bueno, el inventario arqueológico de Navarra ha ido viendo cómo prácticamente cada municipio de Navarra tiene uno o a veces dos yacimientos señeros muy importantes que no dejan de ser el yacimiento más importante de ese municipio y que seguramente requiere o una figura legal de protección o la otra, ¿no? Entonces, vamos muy atrasados. Hay algunas comunidades autónomas que nos llevan muchísima delantera en ese sentido, lo que es la protección legal. Y bueno, pues ya Raquel ha comentado algunos yacimientos que van a ser los próximos en ser declarados. También ha comentado la necesidad del reglamento para el uso de detector de metales, porque lo que tenemos ahora son unas recomendaciones, ¿vale? Pero bueno, aunque esas recomendaciones, digamos, tengan un amparo legal, es evidente lo que necesitamos es reglamentarlo. Vamos a intentar dentro del decreto foral con el que estamos trabajando. Por lo que se refiere a la conservación, pues bueno, como se apunta ahí en la imagen, ¿no? Evaluar el estado de conservación de los bienes de interés cultural y de los yacimientos arqueológicos puestos en valor. Tenemos ya una buena cantidad de yacimientos que están a la intemperie, que son visitables y requieren una evaluación constante, ¿no? Para ver qué necesidades tienen. Cada vez la lista es mayor y hasta ahora nos ocupábamos, hasta hace muy pocos años, tenemos que ir a cortar la hierba de media docena de yacimientos. Ya no son media docena y ya no solo es cortar la hierba. Las necesidades están creciendo de forma exponencial, con lo cual hay que establecer un plan anual de mantenimiento y de conservación de todos esos lugares, que nos lleva a lo que, como veis ahí en ese eje central, financiación, ¿no? Todo ese trabajo requiere una financiación. Ya lo he comentado, esa obligatoriedad de tener proyectos arquitectónicos globales e integrales junto con restauradores para que acompañen las intervenciones arqueológicas, ¿no? Sobre todo aquellas que afectan a elementos, que tienen elementos estructurales. No podemos excavar, no, los arqueólogos no podemos excavar, exhumamos, tomamos los datos y nos vamos. No, ahí se quedan unos restos que requieren esos proyectos. Y yo creo que en esa línea cada vez vamos a ser más exigentes. ¿Quieres excavar? ¿Vale? Este es tu proyecto de excavación. ¿Cuál es tu proyecto de conservación? ¿No tienes proyectos de conservación? Pues no vas a excavar. ¿No? Creo que ya no nos queda otra. Y por lo que se refiere al patrimonio mueble, pues bueno, ya estamos un poco trabajando en ese plan anual de conservación preventiva que hace que cada año vayamos restaurando cada vez más objetos. Sobre el entorno profesional no hemos hablado, se podría hablar muchísimo, pero bueno, como administración sí que nos estamos planteando el establecer un registro de empresas y profesionales autónomos de la arqueología, como ya existe en otros ámbitos, por ejemplo en el de turismo, ¿no? En el que haya que estar registrado para poder trabajar con la administración. Sobre la gestión, bueno, pues el programa de intervenciones de la institución, pues hay que tener en cuenta que sufrió, digamos, un parón. Cuando se terminó con las intervenciones y puestas en valor de Rada, Arellano y Andelos, la administración, digamos, dejó de tener intervenciones propias, ¿no? Y bueno, todo fue un poco a la par y de la mano y como tenía que ser por otro lado, pues los municipios, las entidades locales empezaron a tomar protagonismo en la gestión de su patrimonio. Pero si pensamos que la administración hay determinados proyectos, o bien porque
estén ubicados en áreas geográficas, digamos, deprimidas arqueológicamente o desde la investigación arqueológica, o bien por su singularidad, o bien porque la cronología está muy poco representada o se haya trabajado muy poco, pues creemos que hay algunos proyectos, ahí se habla algunos de ellos, ¿no? Pero puede haber muchos otros, evidentemente, pues pueden en los próximos años, pues poner el acento en algunos de ellos, ¿no? Simplemente voy a citar, por ejemplo, uno porque creo que es quizá uno de los casos más, y que es muy poco conocido, más interesante, es ese proyecto de Naturartea en el término municipal de Urdazubí, Urdax, y que sería una especie de centro de interpretación de la prehistoria, sobre todo del Paleolítico. No tenemos absolutamente nada de cronología paleolítica puesto en valor en Navarra. O sea, no hay ningún yacimiento arqueológico de esa cronología que ocupa el 98% de la historia de nuestra comunidad que se haya puesto en valor o que sea visitable, ¿no? Entonces, bueno, hay lugares en los que parece bastante claro que de alguna manera debieran ser prioritarias su intervención. Por lo que se refiere a la difusión, aquí también yo creo que vamos a empezar a ser también bastante exigentes, ¿no? y que los proyectos de puesta en valor de los yacimientos arqueológicos realmente se basen en unos criterios serios que realmente evalúen la sostenibilidad, la viabilidad y el mantenimiento de esos lugares arqueológicos. Cosa que en ocasiones, pues yo creo que no sé si siempre lo hacemos, ¿no? Todo término municipal tiene derecho a poner en valor su yacimiento arqueológico sin plantearse si realmente eso va a ser viable, eso va a ser sostenible o va a ser posible mantenerlo. Y si no es posible, pues que venga el Gobierno de Navarra y lo haga. Entonces, quiero decir que tenemos que establecer unos criterios claros en donde veamos que efectivamente esos proyectos son realmente viables. En ese sentido, ahí hay algunos casos puestos, pero exactamente igual la Administración tendrá que ir viendo qué proyectos realmente cumplen esos criterios, están trabajando desde esa perspectiva, aplicándolos con seriedad y se pueden decididamente apoyar y financiar. Un aspecto tampoco quizá muy conocido, pero que estos años se ha trabajado y creemos que realmente es muy interesante, lamentablemente solo se ha trabajado con la población de Pamplona, son visitas guiadas a los fondos de arqueología. Todos los escolares que nos han venido tienen mucho éxito. Yo creo que nadie dudamos que es esa parte de la población más importante a la que debemos dirigirnos, ¿no? Son el futuro y son quienes van a cuidar del patrimonio cuando, bueno, no solamente cuando no estemos nosotros, ¿no? Sino cuando nosotros ya nos ocupemos de ello. Y bueno, pues tenemos que trabajar en cómo hacer ese programa y cómo no solamente quede destinado a la población de Pamplona, sino que sea abierto a escolares de cualquier punto de la geografía de Navarra, porque siempre que hemos hecho las visitas, la verdad que han funcionado muy bien y vemos que realmente calan, ¿no? Calan en la población joven. Y luego, lo ha comentado un poco Raquel, que es esa nueva línea editorial que queremos sacar adelante para una serie de yacimientos que probablemente nunca van a llegar a tener una monografía científica multidisciplinar, o porque la excavación ya se realizó hace unos años y no tuvo una excavación arqueológica de esas características como a día de hoy se realizan, o simplemente, bueno, pues porque las circunstancias hacen que de ese yacimiento no debamos esperar 3 cómodos volúmenes de 300 hojas cada uno firmado por 40 especialistas. No siempre eso tiene por qué ser así. Entonces, sin embargo, si podamos tener una guía de ese yacimiento, una guía visual, atractiva, bonita, con una información seria, científica, con un aparato gráfico cuidado de 70, 80, 90 páginas, un poco al estilo de los que se editaron de Andelo y de Arellano, de tal manera que haya una serie de yacimientos que encima, muchos de ellos son bien de interés cultural y encima son visitables y están, digamos, accesibles a la ciudadanía, con lo cual ahí se marcan algunos, pero puede haber bastantes más que necesiten esa nueva línea editorial, ¿no?
Y por último, bueno, pues algo que evidentemente, pues a día de hoy, pues está claro que necesita el Patrimonio Arqueológico de Navarra es ¿no? alimentar esa web oficial de cultura Navarra y las redes sociales del Departamento de Patrimonio Arqueológico, ¿no? Que bueno, su presencia bueno, pues es más o menos testimonial, se puede decir, ¿no? Y yo creo que nada más, ¿no? Esas un poco serían las líneas en las que vamos trabajando, que creemos que estos próximos años hacia lo que había que ir. Pero ya comento que, bueno, hay que abrir un debate ahora, ¿no? con el colectivo de arqueólogas y de arqueólogos porque, vamos, al fin y al cabo, estas líneas están establecidas por unas personas que llevamos, sí, bastantes años trabajando en el patrimonio arqueológico, pero desde una zona de la plaza, ¿no? Hay más tendidos en la plaza que tienen otra visión, que tienen otros ojos, que tienen otra perspectiva, y es lo que es el paso que queremos dar a partir de ahora. Nada más, muchas gracias.